La entrevista del Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Para nosotros es un gratísimo placer y honor. Y me gusta invitarlo los lunes, porque es un buen comienzo de programa. Al general retirado José Miguel Soto Jiménez, un intelectual, académico, historiador, diplomático. Y es de los hombres que, como se decía de Peña Gómez, sabe ver a través de la curva. Más allá de la Más allá de la curva. José Miguel, gracias por aceptar la invitación. Bueno, pero un gran placer siempre, es una invitación que defiero con mucho gusto. Y más que un cumplido, debo decirte, que es real, porque si tú tomas las veces que yo he sido objeto de la gentileza de la invitación, hemos hablado, sin pretensiones de ser profeta, sobre las cosas que están pasando y que han hecho crisis. Como siempre, un saludo muy dominicanista, un saludo muy pueblista, muy leonelista a toda la audiencia de este espacio. Exactamente. Yo le comentaba que la ventaja es que tus juicios, aunque tú discrepes en determinadas matices de lo que el gobierno ha hecho, a ti nadie puede decir que tú eres pro-haitiano. Ah, bueno. Porque ahora el que discrepa 1 milímetro de lo que ha hecho el gobierno, resulta que es pro-haitiano. Bueno, y entonces sobre esa consideración también poner el caso de que yo tengo casi más de 40 años manejando el tema. Y no solamente con la misma línea, pero fíjate, no solamente de forma oral, porque sería tradición oral, sino documental también. Y entonces es increíble, se podría llamar de una inamovilidad histórica ya en sentido estratégico. Pero son situaciones que se van armando y a veces acondicionando, aunque tengan la misma raíz y la misma medida, la misma médula. En el caso de eso lleva necesariamente, como debe ser, a un análisis que haces tú todos los días, pero no a raíz simplemente del tema del canal, que yo digo siempre, sin restarle importancia, que es como la canción aquella, es un motivo en esta situación. ¿Cómo llegamos a esto, Soto Jiménez, y cómo el país va a salir? Porque nos da la impresión que estamos en un callejón sin salida y que tenemos todas las de perder, por lo menos ante la opinión pública mundial. Mira, yo lo primero que debo decirte es, lo que he dicho en muchas otras oportunidades aquí, yo creo en la justeza de la causa dominicana con relación al canal. El presidente Fernández, en más de una ocasión, aunque lo han tratado de tergiversar, ha sido claro. Fue el primero que reaccionó y dijo que era una violación a los acuerdos del 29, del 35, del 36, ¿verdad? Y además agregó las connotaciones ecológicas que podría tener y que las tiene, y de las que han hablado gente con mucha pertinencia y capacidad, como Luis Carvajal, Osiris de León, otro, el famoso informe del INDRI, que también se ha tergiversado. Hay que leer, porque la mayoría de los números que se barajan, de los datos que se barajan en el tema del canal, por ejemplo, Luis Carvajal lo maneja con los números, los propios números del gobierno, para justificar precisamente, no al gobierno, sino, valga la redundancia, la justicia de la causa dominicana. Pero tu pregunta debe ser respondida más directa, sin rodeos. Yo creo que hemos llegado a esta situación, a la grave situación en que estamos, que tú has llamado un callejón sin salida, por la impericia y la política errática del gobierno en los últimos 3 años. Hay mucha gente que le busca raíces anteriores y las hay, la famosa carga de resentimiento histórico, pero realmente hay que ver el origen de el origen de esta situación. Yo he dicho, en este mismo programa avisoré lo que podía ser un doble discurso del gobierno, siempre para caer en lo que estamos ahora. Lo que a mí me luce una gran contradicción, por ejemplo,
fíjate, en tu introducción tú estabas hablando de que estamos en un proceso de campaña política, como ellos le llaman preelectoral, como tú quieras llamarle, pero estamos en ese proceso. La justeza de la causa dominicana de la que hablé está contaminada por el interés de sacarle provecho político electoral al gobierno, al caso, al tema haitiano. Y te voy a decir algo, aún así, sin perder la ruta del doble discurso, porque las razones están ahí. Yo digo que todo está sobre la mesa, es una ventaja ahora, todo está sobre la mesa. Lo que se quiere decir, lo que han dicho y hasta lo que no se quiere decir está sobre la mesa. Ahora bien, a mí me extraña, en el caso del presidente don Luis Abinader, que hay que ver las encuestas, las famosas encuestas, aquellas dos encuestas famosas donde decía, y para mí eso invalida todos los otros datos, que el tema haitiano, en la primera y en la segunda de esas encuestas, el tema haitiano solamente representaba un 4% o 5% de la preocupación de los dominicanos. Pero ahora no, ahora el presidente se ha dado cuenta, lo que es un mentir directo a esas encuestas y también a sus otros resultados, se ha dado cuenta que el tema haitiano es importante y ha renacido en él, qué bueno, un dominicanismo que anteriormente nos hacía gala y que en los la hechos, oposición no lo hacía. Sí, y no solamente en la oposición, sino en el propio gobierno, porque fíjate, en esto siempre, en el tema haitiano, en este gobierno, en estos 3 años de gobierno, fíjate una cosa, yo recuerdo como ahora, que la primera vez que se barajó ese tema, con los antecedentes a que tú te refieres, sobre los ilegales y demás, que por cierto es el verdadero problema, más allá del canal, el verdadero problema es la de los ilegales que están aquí de forma desproporcionada. Ese es el verdadero problema. Y entonces, tú te das cuenta que de la primera vez que se metió ese tema, yo lo recuerdo perfectamente y estoy seguro que tú también, fue cuando se introdujo el problema de la reforma fiscal, que se armó, como dicen los venezolanos, un zaperoco enorme en todos los sectores. Entonces el presidente, como lo ha hecho en varias ocasiones, en muchas ocasiones, ha dado para atrás. Da para atrás una medida tomada, ¿verdad? Y entonces en esa ocasión metió por primera vez el tema haitiano. Y yo pienso que le salió bien, porque no solamente disipó el problema de la reforma fiscal, sino que a decir de muchos de sus apologistas subió 2 o 3 puntos. En esa ocasión, estamos hablando casi al principio del gobierno. Bueno, entonces, fíjate, yo te dije que todo está sobre la mesa. Lo único que no está sobre la mesa son los resultados de las medidas que él ha tomado. Y hay que meterlo en tiempo, en espacio, como hay que hacerlo en estrategia. ¿Qué pasa? Ya hace un mes de la toma de esas medidas. Y entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Yo me atreví a decir en este programa, al principio de las medidas, que las medidas realmente no respondían al hecho del canal, respondían al acondicionamiento, ¿verdad?, de la intervención. Bueno, lo que no resultó una infamia, o no resultó tampoco en una especulación, o en la especulación, la infamia de una especulación, porque el gobierno celebró la medida de la intervención en el Consejo de Seguridad, lo celebró como una victoria diplomática. Entonces, simplemente no estamos hablando de que somos profetas ni que somos guruses, lo que somos es lo que tenemos un conocimiento de cómo se manejan a nivel estratégico ese tipo de cosas, por mi experiencia militar
y sobre todo por mi formación militar en ese sentido, en el sentido estratégico. Entonces, ¿qué pudimos ver? Que las medidas que se tomaron casi en el mismo orden, sin el casi, en el mismo orden, son las que se toman cuando usted va a intervenir un país. Cuando digo cuando usted va a intervenir el país, me estoy refiriendo, mi formación fue en los Estados Unidos, básicamente en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, sobre todo en el curso de Estado Mayor. Y entonces esas medidas son las mismas, no para impedir la construcción del canal, sino para preparar las condiciones de empeño favorable en una intervención. Me refiero al cierre de fronteras, etc. Y eso hay que explicarlo, porque ¿por qué el cierre de fronteras como medida central, el cierre de la frontera tan discutido y tal? ¿Por qué? Sencillamente porque si se supone que se va a intervenir Haití con una fuerza policial que ya está condicionado, ya se supone que no es una fuerza de paz, sino una fuerza policial, entonces las famosas bandas que el presidente, por cierto, por eso te digo que está todo sobre la mesa, le llama incontrolable, como le llamó el doctor Balaguer en aquella ocasión, entonces, y que no es verdad que son incontrolables. Con respecto a la República Dominicana, no es verdad que son incontrolables. ¿Por qué? Porque resulta que, como es natural, por la presión oeste-este, las bandas se supone que van a buscar, como han buscado siempre, el territorio nacional como refugio, como santuario, ¿verdad? Y te digo que no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque recuérdate el señor Philip, siendo yo ministro de las Fuerzas Armadas y el presidente Mejía siendo el presidente, ese señor, él y otros jefes no de banda, sino de guerrilla, entonces fueron capturados por las Fuerzas Armadas Dominicanas y estuvieron presos por un tiempo hasta que la comunidad internacional, entre comillas, los Estados Unidos, se lo llevó y hoy deciden soltarlo para meterlo de nuevo. Eso parece una disgregación, pero es para señalarte simplemente. ¿Qué es posible detener eso? No solamente eso, y que además ni antes ni ahora han tenido la fuerza militar necesaria para ser un peligro militar para la República Dominicana, cosa que yo dije también hace tiempo, que Haití nos representaba un peligro militar para la República Dominicana. Ahora, por la correlación de fuerzas, sencillamente, pensar que Haití no es el problema más grande que ha tenido jamás el Estado Dominicano, la República Dominicana, es una subestimación que podemos pagar muy caro. Y en ese sentido, resulta que yo pienso que se estuvo subestimando. Señores, en el gobierno hay 6 o 7 personajes que tienen una actitud abiertamente, ni siquiera pro-haitiana, yo digo que antidominicana. Bueno, y entonces, es una postura, ahí es que está el doble. Fíjate, a ti se te olvida, y te voy a mencionar eso para señalar el presente, a ti se te olvida que la ley de trata, la famosa ley de trata, la introdujo el presidente de la República. No fue, si fue uno de sus funcionarios, entonces la cosa es peor de la que pensamos, ¿verdad? Porque él es el jefe del Estado. Con esa ley de trata había que proteger, el que era víctima de la trata, usted le tenía que dar todo. Todo, inclusive se plantearon una serie de subvenciones a título de penalidades. Entonces fíjate que el presidente se ve obligado a retirar en la ley por el escándalo que se armó y todas las voces que se hicieron para introducir, para sacar, usted lo retiró, pero ya asomó de que va a ser introducida, a pesar, por eso yo digo que el doble discurso persiste. Cuando el señor canciller de la República dice o sugiere públicamente que va a cerrar que hay que cerrar la frontera, ¿tú sabes lo que se refiere a continuación? Como que es una gran oportunidad para la regularización o además algo peor, que él habla del cumplimiento de la ley del 80-20, lo que es un reconocimiento de que se ha estado violando la ley, a cumplirla ahora con el propósito. Y cuando el presidente dice que están contados los días para la mano de obra extranjera. No, te faltó algo más importante aún. Eso es un disparate.
sencillamente. Y lo que yo te he dicho muchas veces, que el presidente utiliza la hipérbole en su retórica de forma persistente. Pero yo lo que te digo es que anterior, cuando se plantea, antes de la regularización, a mí hay una cosa que me llama la atención. Naturalmente, yo soy un cultivador de la palabra y le doy el peso que tú le das, que era un veterano de la comunicación, a lo que se dice, a lo que se habla. Hay gente que dice que los pueblos son los que comen. Hay una escuela que dice eso. Yo creo que los pueblos son los que hablan. Y para mí la palabra es un arma y la categorizo de esa forma. Pero el presidente dice, en uno de sus, que por cierto hoy tiene una rueda de prensa de los lunes, el presidente dice que la frontera no será igual, ya no será igual. Y habla de temas migratorios y otros. O sea, que la frontera no será igual. Entonces yo me pregunto, siguiendo el curso de la importancia de la palabra, de lo que se dice, yo me pregunto, ¿y cómo era la frontera hace un mes? Antes de las medidas, ¿cómo era la frontera? ¿Cómo era la frontera? Si él dice que la frontera ya no será igual, pero él no está hablando de los antiguos gobiernos. Él está hablando de su gobierno, de los últimos 3 años. La frontera no será igual. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que todo lo que se había dicho anteriormente con respecto a lo que pasa ahí, en esa área tan vital de la geografía nacional, era verdad. No sé si me comprende. La frontera no será igual. ¿Y cómo era antes, hace 30 días? La entrada. Macoteo, la entrada, pero también el tráfico de ilícito, pero también inconductas que suceden en la frontera. Y algo peor, la tolerancia, en ese sentido, con respecto a todo el tema haitiano, porque vuelvo y te repito, el gran problema es un problema que hay que lidiar en el plano internacional de las negociaciones, porque hemos llegado a lo mismo. Estamos como debimos comenzar, ¿verdad?, para la solución y de forma en la inercia, que es lo peor con respecto, por ejemplo, al cierre de la frontera. Tú hablabas hace un momento en tu introducción, tú hablabas del caso del Ecuador, hablando de la victoria electoral. Pero fíjate un detalle, hay semejanza con la situación dominicana. Naturalmente, no son semejanzas como se quieren hacer de poner traje, no, hay semejanza en cuanto a lo situacional. Mira, en Ecuador hay un problema grave con respecto a la seguridad ciudadana. Y tú dijiste la razón, el narcotráfico que se ha hecho poderoso, pero también hay un problema grave relacionado con eso mismo, con la frontera norte y la frontera sur. Se está sugiriendo incluso al nuevo presidente que cree 2 fuerzas de tarea militares. Bueno, entre otras cosas, se le está sugiriendo también los medios de comunicación y la desesperación del pueblo ecuatoriano, que ha puesto su fe en este señor, que por cierto que no es de izquierda, es un hombre de derecha, un hombre rico, de los más ricos y muy joven. Él dice que el problema de la seguridad, y eso me llama la atención, que el problema de la seguridad ciudadana ya no es un asunto de la policía, sino militar. Sino que es un problema de integración, ¿verdad? Hay que militarizar la seguridad pública porque hay que llevarlo al plano de la seguridad nacional por el asunto de la frontera. Por una frontera entra la droga, por otra sale, ¿verdad?, por montones. Entonces fíjate que los pueblos tienen el mismo problema. Yo digo que en América Latina, y yo creo que lo dije aquí también una vez, el asunto es pendular. La política es pendular. Una vez está a la derecha, otra vez está a la izquierda, como los relojes, el péndulo de los relojes. A veces se trata de detener en el centro, como es el caso
de Collor de Mello, por ejemplo, o los inicios de Fujimori. Pero fíjate qué interesante, que de ahí surge, y con esto lo que está pasando ahora, que parece que el péndulo está a la derecha. A la derecha. Fíjate que el problema, y es interesante esto, parece que en América Latina hay que desideologizar el problema, porque el problema de América Latina no es un problema de ideología, es un problema de que hay 250 millones de pobres en América Latina y ni unos ni otros han podido no solamente solucionar el problema, sino atenuarlo, ¿verdad? Y entonces, es lo más grave. José Miguel, vamos a una breve pausa porque la conversación está interesante y hay otros matices y otras, sí, claro que sí, y otras aristas en el problema. Sí. Volvemos en unos minutos con el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Continuamos con el general retirado José Miguel Soto Jiménez con este tema importante de Haití. Parece que lo que viene es la vía diplomática. Lo que decía Leonel que fuera primero, y parece que incluso viene una misión técnica de la OEA. Sí. Y nos encuentra sin estudios, sin documentos, sin papeles, del canal de Haití, pero también de las obras que se han hecho aquí. Sí, pero a mí me parece interesante la mención que tú hagas, y yo quiero categorizártela con respecto al presidente Fernández. El presidente Fernández ha dicho, porque tú dices parece, no, yo creo que él ha dicho, no solamente lo que había que hacer desde el principio, sino también ha dicho a dónde íbamos, Naturalmente, no estamos hablando del providencialismo del presidente Fernández, estamos hablando de su experiencia, ha sido 3 veces presidente de la República, es un magnífico conocedor de los asuntos internacionales, desde mucho antes de ser presidente, es un comunicador que nunca dice ni de más ni de menos, solamente dice lo preciso, lo conveniente, lo pertinente. Y entonces, él ha dicho siempre lo que iba a pasar, y entre las cosas que iba a pasar, él habló de la negociación internacional, de las negociaciones entre los dos países para tratar de aliviar el referéndum, donde hizo la salvedad de que él estaba totalmente consciente del derecho de los dominicanos de eso, como también habló del respeto a la soberanía nacional y también desmintió, son cosas que no se dicen. El presidente desmintió, fue el primero que desmintió el asunto de la patria, y habló de eso, y habló del derecho soberano que tiene la República Dominicana de deportar a los ilegales. Eso no se dice, pero él asumió esa causa de forma responsable, inclusive para hablar del asunto de las deportaciones. Puso el caso de los Estados Unidos, que lo hace en pleno derecho soberano, y cuando se le habló del número de las deportaciones, dijo exactamente lo que es, depende del volumen de esa migración ilegal, que parece bueno. Entonces, yo lo que te digo que simplemente el presidente ha dicho lo mismo, lo que está pasando, lo preciso. Mira, y entonces hemos puesto, cuando hablo de hemos puesto, estamos hablando del gobierno dominicano, se han puesto los caballos detrás de la carreta, porque entonces estamos precisamente por donde debimos comenzar, que fue la negociación y lo que tú has dicho. Recuérdate que fue otra sugerencia, no una sugerencia, una demanda del presidente Leonel Fernández. Cuando el presidente habló, fíjate, con la delicadeza que lo caracteriza y la decencia también, él habló de que el gobierno debía explicar lo que pasó en mayo del 21, ¿verdad? ¿Te acuerdas el escándalo que se armó por eso que él dijo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se armó esa contrarréplica? Que finalmente el gobierno accedió, el presidente se ha referido 2 veces a eso.
para darle una explicación, dando una explicación. Pero fíjate, tú recuerdas el escándalo que se armó cuando ese documento salió de Cancillería. Todo lo que se armó. Yo mismo me sentí sumamente, bueno, ¿tú recuerdas el editorial del Listín Diario? Sí. Y la primera página que decía que no habían tumbado el pulso. O sea, eso no es una especulación. Eso es una muestra de la política errática, de la política errática y del doble discurso que pasó en el momento. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió en ese momento? Que el gobierno, cuando vio el gran escándalo que se armó con el asunto del canal, dio para atrás. Déjame decirte que el gran escándalo que se armó no se trataba de politiquería, hablaron los expertos también, y yo no sé si tú recuerdas que hablaron los historiadores. Y entonces el gobierno preparó otro documento reculando. Pero él acaba de decir, el presidente, hace 1 o 2 semanas, él acaba de decir y aclarar que el canal no se paró por el esfuerzo del gobierno, por la diligencia del gobierno. El canal se paró, y palabras de él, por la trágica muerte del presidente Moisés. Exacto. Y después de pasado el tiempo, y en esta etapa, que hay una gran pregunta que hacerse, él dice, bueno, pero entonces nos dimos cuenta que hace unos días, que habían comenzado el canal, que habían recomenzado el canal. Yo te digo a ti, precisamente como ingeniero, ¿tú crees que para tú darte cuenta de eso, tú necesitas, es apenas unos días? Y una obra... No, y fueron de que los agricultores dominicanos los que se dieron cuenta de la construcción del canal. Exactamente. Con la inteligencia. Eso no es posible. Y fíjate, no solamente la inteligencia militar, porque no es el caso. Estamos hablando de la inteligencia del Estado. La inteligencia del Estado. No se da cuenta de eso, sino hace unos días que nos dimos cuenta. Lo que también quiere decir que ahí hay ineficiencia en ese campo y también subestimación en ese caso. Entonces, fíjate lo que tú dices, la gran ironía que es que el documento del 27 de mayo de la Cancillería, que le acaba de decir el canciller, mi querido amigo, no, pero eso no tenía carácter, eso no tenía fuerza legal en el derecho internacional. Entonces yo te pregunto, ¿para qué se hizo? Pero tú sabes dónde estamos en el lugar del comienzo. Que ese documento recomienda una famosa mesa hídrica técnica para discutir esos asuntos. Entonces ahora viene la comisión de la OEA, que fue también el presidente Fernández recomendó, conocedor del sistema internacional que debíamos comenzar, por la OEA. Y nosotros conocemos muy bien, los dominicanos, los resultados de esa mediación o de la resolución de la OEA. Entonces, resulta que, ¿qué sucede? Que ahora lo que la OEA, después de la presencia del canciller, que fue precisamente a eso, la respuesta del señor embajador haitiano, que dijo claramente, el representante de Haití dijo claramente que no se iba a parar el canal. Ante toda la réplica fue que no se va a parar el canal, porque parece una cosa increíble. Yo creo, y una cosa demasiado obvia, yo creo que la única obra importante desde el punto de vista política del presidente Abinader, es una lástima que no beneficie el interés nacional, es que ha unido al pueblo haitiano. Definitivamente. Ha unido lo que ningún político haitiano ha podido hacer. Y fíjate, yo veo persistencia en eso, persistencia inclusive contra la República Dominicana. Ha aflorado todo ese mal de fondo que existía, que subyace, no solamente en la sociedad haitiana, sino en su cultura, contra la República Dominicana. Y de la que nosotros debemos estar conscientes de forma proactiva. Con miras al futuro. Con miras al futuro y en alerta ciudadana. Una alerta ciudadana, porque nosotros tenemos un problema cultural y es parte de nuestra identidad.
yo lo digo a veces poéticamente, que en el inconsciente colectivo del dominicano, siguiendo la doctrina de Jung, resulta que siguen galopando los caballos de los caudillos, ¿verdad? Los caballos berrendos de los caudillos. Y siempre nosotros vivimos buscando, aún en la política, coroneles que se casen con la historia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y ahora, ese es el efecto. Qué importante, mira, una de las cosas más importantes de esta crisis es demostrarle a los que, y es un mentiz, a los que pensaban lo diferente, que la unidad nacional, eso no hay que organizarla políticamente, eso está. Eso está demostrado. En todos los partidos hay sentido dominicanismo. Resulta que, pero que en el partido de gobierno, en el gobierno, hay más anti-haitianos que en cualquier Entonces, Miguel, otro qué sitio. pena no tener más tiempo. Pero qué bueno que nos quedamos en esto y no nos metimos en política partidarista. Ya habrá tiempo para eso. Pero claro. Muchísimas claro, gracias, José Miguel. Sí, muy bien, gracias a ti. Nos vamos a comerciales. En la recta final vamos a conversar con la arquitecta Kirsi de los Santos de Moya, de la Fundación Matrimonio Feliz.